Señor amado, te damos gracias porque una vez más nos das la oportunidad de poder reunirnos virtualmente con tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Gracias porque existen estos medios, Señor, donde podemos compartir el mensaje de tu palabra, Señor, y llegar a muchos. Padre, donde sabemos que estos medios pueden alcanzar a muchas personas, yo te suplico que tu Espíritu Santo lleve este consejo de tu palabra, Señor, y lo siembre en los corazones, Señor, de cada uno que anhelan, que desean cambiar, que necesitan oír tu palabra, Señor. Yo te pido, por favor, que lleves conforme a tu gracia, Señor, y que des crecimiento a esta palabra en los corazones de aquellos que anhelan escucharlo, Señor. Yo te pido también, Padre, por favor, que todo estorbo que haya en la mente, en los corazones, toda distracción, Señor, sea quitada, para que así el enfoque sea tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno, amado hermano, que nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Ya un día más del compartimiento de la palabra del Señor. Hoy día lunes, que los días se van tan rápido, ¿verdad? Mañana tenemos también nuestro contacto a las 7:30, ¿verdad? Pero gracias porque nos dejas entrar. Eres un valiente, eres una valiente de Dios porque estás ahí, estás pendiente de la transmisión. Nos alegra ver tus comentarios, nos alegra ver que estás en sintonía también, ¿verdad? A las familias de familias, los servidores, los líderes, los encargados de departamento, ¿verdad? Que aunque ahorita no estamos funcionando presencialmente, pero sí virtualmente, eso no quiere decir de que no estés anhelando el servirle al Señor. Hay muchas maneras de poderle servir al Señor. Una de ellas es estar escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Así es de que te bendigo a ti, hermano, ovejita, hermano líder, hermano encargado, ¿verdad? Que nos gusta ver que están ahí siempre pendientes de la transmisión, ¿verdad? Siempre nos alegra ver sus mensajes, sus fotografías, nos alegra escuchar su voz, ¿verdad? Cuando platicamos también. Así es de que les bendigo a cada uno de los equipos y departamentos del aposento alto. Los bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Qué le quiero dar a entender? No menguemos, no nos agotemos, sigamos adelante. No nos... ¿cuál es la palabra esta? Se me fue ahorita. No nos quedemos ahí detenidos, no nos acomodemos, sino que, sí, gracias amor, sino que avancemos, sigamos adelante. La siguiente fase es, hermano, seguir buscando al Señor, sigamos buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, también te quiero invitar a que si tú tienes alguna petición de oración, pues nos las hagas llegar por medio de, ya sea del Facebook o por medio del chat, ¿verdad? Hoy hemos estado orando por nuestra hermana Cookie, ¿verdad? Que la intervinieron, ¿verdad, amor? ¿Qué es lo que hicieron? Un examen. Es un pequeño tratamiento, pero estamos orando ahí por ella para que el Señor la guarde y que entre tranquila y que salga tranquila, victoriosa en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así es de que cada una de las peticiones, ¿verdad? Que se han puesto en la lista, ¿verdad? Que nos han enviado. Estamos orando por ellas, ¿verdad? Yo te invito para que si tienes alguna petición de oración, nos la hagas llegar también. Quiero pues recordarte que mañana a las 7:30 tenemos también nuestro punto de contacto, ¿verdad? Así es de que yo quiero cerrar este ciclo, bueno, no un ciclo, sino que quiero cerrar esta serie de temas. Este es el quinto tema que hablamos ya del inminente retorno de Cristo Jesús. Y pues nosotros veíamos, y quiero recordar, hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De que el Señor todo lo dejó pagado en la cruz del Calvario, todito, ¿verdad? Él no dejó nada sin pagar. Lo pagó todo en la cruz del Calvario y nosotros aprendimos acerca del tiempo. Fíjense que hemos aprendido acerca del tiempo, aprendimos del pasado al ver lo que el Señor hizo, ¿verdad? Vimos también de que el Señor este tiempo, desde que Él vino aquí a la tierra, que murió y que resucitó, hay 5 formas de cómo se puede manifestar a nosotros, como un apocalipsis, una parucía, epifanía, faneros y faíno. Lo que marca la diferencia es
el tiempo, el orden, ¿verdad? Por eso es que hablábamos del pasado, del presente, ¿verdad? Entonces, del presente hacia el futuro. El futuro de esta tierra, sabemos que le espera la tribulación y la gran tribulación, no es un futuro. Ahora los hijos de Dios sí tenemos futuro, dice, el futuro que nosotros tenemos es un futuro de bendiciones, es un futuro amplio. Entonces, vimos acerca de eso, también vimos acerca del bimá de Cristo, ¿verdad? En donde aprendimos y conversamos, ¿verdad?, acerca de las diferentes fases, ¿verdad?, del tribunal de Cristo, qué significa, quiénes se levantan, quiénes son regresados, ¿verdad? También vimos acerca de que hay dos aspectos importantes de la venida del Señor Jesús, y uno es la venida secreta y otro es la venida pública, ¿verdad? Que es lo que nosotros, la venida secreta es lo que conocemos como la parusía, y la venida pública es lo que conocemos como la epifanía, donde todo ojo le verá. Nosotros nos dedicamos en estos 5 temas a hablar acerca de la venida secreta, y vimos qué cosas nos ayudan a prepararnos para prepararnos para la venida secreta. También el día de ayer estuvimos conversando acerca de cómo será el entorno de la tierra cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Cómo será el entorno cuando el Señor Jesucristo venga? Entonces, ¿cuál será el entorno de antes y durante la venida secreta del Señor Jesús? Eso lo vimos ayer. Si tú no estuviste con nosotros, gracias, hijita. Si tú no estuviste con nosotros, te invito para que lo busques, ya sea en nuestras plataformas de YouTube o en nuestra plataforma de Facebook, ¿verdad? Entonces, pero hoy, ¿verdad? Hoy quiero hablarte una vez más y decirte, por ejemplo, este reloj no es que yo lo haya diseñado así, sino que es lo que se le llama como el reloj del fin del mundo. Este es un reloj que está siendo cambiado según los estudiosos, según los profesionales, según los que se dedican a esto. Según ellos creen, estamos a punto, o la tierra está a punto de llegar a un conflicto bélico que pueda hacer que sea la destrucción de todo el mundo. Y dice que estamos a 100 segundos de la medianoche. 100 segundos es menos de 2 minutos. 2 minutos, o sea, de que estamos bien cerca. Si el mundo está diciendo eso, si el mundo científico, o si los estudiosos, los que hacen análisis, los que ven las estadísticas, los que hacen números, están diciendo que estamos a menos de 2 minutos de que algo mundial, una catástrofe mundial se acerca, entonces como que nosotros tenemos, los hijos de Dios, que entender que Cristo viene pronto por su iglesia. Ahora tengo que decirte de que el Señor viene pronto por su iglesia, pero los que se van a ir con Él, los que se van a casar con Él, los que van a entrar a las bodas del Cordero, son solo aquellos que se han mantenido fieles, que llegaron al nivel de fidelidad. No solo fueron llamados, no solo escogidos, sino que ellos voluntariamente llegaron al nivel de fidelidad que el Señor demanda para que estemos con Él. Para 1 Tesalonicenses 4:17 también, que dice que los vivientes que permanezcamos nos iremos en las nubes con Él. Entonces tenemos que alcanzar el nivel de fidelidad y el nivel de viviente para poder ser arrebatado como primicias de Dios. Como primicia de Dios. Recordemos que nosotros hemos aprendido desde muy jóvenes, ¿verdad? En este glorioso evangelio que el Señor nos ha permitido ir creciendo y aprendiendo y desarrollándonos, ¿verdad? Pero si nos remontamos a cuando yo tenía 16 años junto con mi hermano, que empezábamos, ¿verdad?, esta carrera preciosa del evangelio, empezamos nosotros a aprender y a oír acerca de la venida de Cristo Jesús. Empezamos a aprender en los discipulados, escuelas dominicales, en los estudios, preguntando, y aprendimos pues más o menos de qué es la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Se da más o menos en 3 fases, como las entendemos nosotros, que sería la primicia, la cosecha y el rebusco. La primicia es lo que se va en el
que se va a casar con él es lo que entra a las bodas del Cordero. La cosecha es todo lo que regresa y entra a la tribulación y a la gran tribulación. Y el rebusco es aquello que a saber si hay, ¿verdad? A saber, el rebusco significa estar buscando a ver si encuentran algo. Entonces, hermano, estamos tan cerca, amada familia de familias, quiero que entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Estamos tan cerca de que el Señor venga por nosotros para presentarnos al tribunal de Cristo, que todos nosotros deberíamos de estar viviendo una vida ya no como la vivíamos hace 3 meses, 4 meses. Nosotros ya tenemos casi 4 meses. Bueno, 4 meses tenemos nosotros, ¿verdad? Ya vamos para 5 meses, Dios santo. Hermano, de no congregarnos, hermanos, eso para nosotros es nuestra vida. Nos hace falta el congregarnos. Puede ser que algunos hermanos están pero felices porque ni llegaban tantos, llegaban obligados, pero para nosotros, a nosotros nos hace falta, hermano, de verdad te lo digo con mi corazón. Bueno, después de que ya te abrí mi corazón, quiero decirte de que estamos tan cerca, que lo que tendríamos que estar haciendo, vuelvo a repetir, es ya no vivir como vivíamos hace 4 o 5 meses, sino que tenemos que haber cambiado, tenemos que haber evolucionado, teniendo una diferente perspectiva de lo que está pasando en la tierra y entenderlo. Entonces, quiero que compartamos, que hablemos un momento, ¿verdad?, de cómo debemos estar los cristianos ahora en este tiempo, ¿verdad? Pero me refiero, porque estamos hablando acerca del inminente retorno de Cristo Jesús, el inminente regreso del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo debemos estar los cristianos? Pero alguien me dirá, sí, pero todos los cristianos, sí, el cristiano que se quiere ir en el arrebatamiento y quiere entrar a las bodas del Cordero. Yo te lo he dicho, y si tú es primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida, pero yo siempre digo que nosotros debemos de rogarle a Dios, rogarle al Padre, rogarle al Espíritu Santo, rogarle al Señor que nos podamos ir en el turno de honor. Amén. En ese turno de honor que nosotros llamamos como primicias, arrebatamiento, bodas del Cordero. Ese es el turno de honor. Porque de lo contrario, el siguiente turno es el turno de horror, que sería entrar a la tribulación y a la gran tribulación. Entonces yo no quiero eso, ni quiero eso para los que nos están viendo, sino que, ¿cuál entonces es la clave? ¿Qué es lo que el cristiano tiene que hacer? No hay arma más efectiva que el Hijo de Dios puede utilizar que vivir en santidad. No hay arma más efectiva que el Hijo de Dios puede usar en contra del enemigo que la pureza espiritual. La pureza espiritual. Tenemos que aprender a mantenernos puros. Tenemos que aprender a mantenernos limpios. Pastor, ¿pero cómo? Bueno, si la Biblia dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, puro, resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Entonces quiere decir, hermano, que tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Entonces, basándonos en ese entorno que se encuentra la iglesia de Cristo Jesús en este momento, tengo algunas cosas que quiero compartirte de cómo nosotros debemos estar. Claro, hay algunas cosas que son bien básicas, pero que debemos nosotros aprender, que debemos, no solo por el hecho de que son básicas, sí, esto ya lo sé, no, pero ¿lo estás viviendo? No, una vez no, lo estás practicando, has decidido cambiar tu estilo de vida y tener un estilo de vida como el que la Biblia dice, como el que Dios quiere. Entonces quiero que veamos por principio Mateo capítulo 24 y verso 42, un verso que ya nos conocemos de memoria, ¿verdad? Pero dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Mire, yo aquí estoy haciendo el énfasis, ¿verdad? De velar.
Porque si velamos, sí vamos a saber cuándo el Señor viene, ¿verdad? Eso lo vimos nosotros en Apocalipsis, ¿verdad? Si nosotros velamos, sí podemos nosotros saber, nos va a ser revelado ese momento en el que el Señor viene. No nos van a agarrar como un ladrón en la noche, sino que vamos a estar preparados. Ahora bien, entonces aquí la clave es estar velando. Pero yo quiero que entendamos que velar no solo significa no dormir. Yo esto lo he enseñado, ¿verdad? No solo significa no dormir, sino más bien estar atentos. Es estar atentos, es comprender el tiempo que estamos viviendo. Ahora, porque a veces pensamos que, claro, velar es, yo tomo un momento para orar al Señor y me acuesto 1, 2, 3 de la mañana, estoy velando, orando, pero claro, pero no solamente a eso se refiere, a no dormir, sino se refiere a estar atento, comprender, entender el tiempo que estamos viviendo. Y si entendemos y comprendemos el tiempo que estamos viviendo, como resultado va a ser entonces que nos empezamos a consagrar, porque estamos viendo que el tiempo que estamos viviendo definitivamente que marca que el Señor viene pronto. Amén. Mire, se están aprobando unas leyes ahora en algunos países que uno dice, Dios mío, es la legalización del pecado. ¿Verdad? La Escritura dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, estamos llegando a límites, hermano, donde se quiere legalizar el pecado. Hermano, hay lugares donde ya el pecado legalmente ya no es un delito, sino que por ley está solapado y defendido. Hermano, qué manipulación, qué artimañas más astutas las del enemigo, que utiliza, hermano, a todos esos cabilderos, ¿verdad? Que saben hacer su trabajo y entran y empiezan a cabildear en todos los lobbies, ¿verdad? En todos los lugares, ¿verdad? Para tratar de que se aprueben leyes que van en contra de Dios, que van contra la naturaleza del ser humano, contra la naturaleza del hombre. Entonces, quiere decir que estamos llegando a lugares, estamos llegando quizás a momentos que solamente los vemos nosotros en la Biblia, en Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor tuvo que destruir la tierra por completo, ¿verdad? Porque se había corrompido. La humanidad de ese tiempo se corrompió, por eso es que el Señor tuvo que entrar en acción, ¿verdad? Y hubo una limpieza total, pero después se volvieron a corromper. Vemos que ciudades como Sodoma, Gomorra y todas las ciudades de alrededor fueron destruidas también, ¿verdad? ¿Por qué motivos? Por la legalización del pecado. De hecho, la Escritura dice, y este es un pasaje que el Señor habló a mi corazón y me lo enseñó de esta manera, porque dice que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta expresión en griego, multiplicación de la maldad, es una expresión en griego que se puede traducir cambio de leyes. Entonces, está hablando de un término legal que cambia una ley por otra. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, literalmente. Entonces, cuando se empiecen a cambiar las leyes, es decir, aprobar, llamarle algo bueno malo y llamarle algo malo bueno y lo hagan legal, el amor de muchos se enfriará. Pero claro, no se está refiriendo a la humanidad sin Dios, se está refiriendo a la humanidad salvada, a los hijos de Dios, que entonces al ver la legalización de la maldad, el amor de muchos va a empezar a menguar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Entonces, si entendemos lo que está pasando, entonces velar no es solamente no dormir, sino estar atentos, entender el tiempo, y si lo entendemos, buscar la consagración, buscar el apartarnos para Dios. Como dice Lucas 21:36, un pasaje pero súper conocido, ¿verdad? Velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otras versiones dice, y que puedas pararte y no salir avergonzado cuando te pongas de pie delante del Hijo de Dios. Esto nos apunta hacia el tribunal de Cristo.
hacia el bimá de Cristo. Entonces nosotros vamos a recibir por el Espíritu Santo la revelación. ¿Cuándo? Cuando empecemos a velar. ¿Cuándo? Cuando empecemos a velar en todo tiempo. Repito, no es solo no dormir, sino estar atento, escudriñando, oyendo la voz del Espíritu Santo, leyendo la palabra, metiéndonos en oración. ¿Para qué? Para que podamos tener la mayoría de nuestros sentidos espirituales activos para poder entender el tiempo que estamos viviendo. Si hay pueblo de Dios que nos está viendo y que no entiende el tiempo que estamos viviendo, déjeme decirles que está dormido entonces. Está dormido. No entiende el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? A muchos los van a despertar en la tribulación y en la gran tribulación. Pero yo no quiero causar temor, sino que al contrario, lo que yo quiero es llamar tu atención, que estés alerta. Amén. Para que eso no te sorprenda, que eso no nos sorprenda a nosotros. Ahora recordémonos que la consagración no es de un día. Yo me consagro hoy, pues porque el Señor ya viene, me va a consagrar hoy. Y como no vino, ya mañana ya no me consagro. No, la consagración es todos los días. La santidad es a cada rato, no es por etapas, no es por días. Si quiero ver qué día es, hoy es lunes, hoy sí, mañana martes no me consagro. No, es todos los días. Todos los días tenemos que buscar nuestra consagración, porque en cualquier momento el Señor puede venir. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay algunos cálculos y números que apuntan hacia unas fechas, pero el Señor, en realidad el Señor puede venir en cualquier momento. Y hermano, yo quiero irme con el Señor, quiero estar con Él. Fíjese que entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Si dice aquí velar en todo tiempo, y yo estoy poniendo el ejemplo de que debemos de estar atentos a las cosas, ¿verdad? Tenemos entonces que buscar del Señor. Buscamos del Señor. Mire cómo dice, quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 8 y verso 34. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Hermano, quiere decir de que el velar es todos los días. El velar es todos los días. ¿Cómo así, pastor? Entonces no tenemos que dormir. No, porque ya te expliqué que velar no solo significa no dormir, sino que estemos atentos. Voy a leer este proverbio, me gustó mucho. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Dice, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. El verso 35, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Aleluya. Amén. Qué precioso. Qué precioso, hermano. Entonces fíjese que entonces nos conviene velar. Nos conviene velar porque primero vamos a tener revelación de qué día será. Segundo, dice que si velamos viene fuerza sobre nosotros. Y entonces aquí dice, porque no sabemos, si velamos entonces vamos a saber. Entonces nos conviene a nosotros, porque entonces vamos a tener un tipo de comunicación con el Señor a otro nivel, una dimensión mayor, y eso es lo que anhelamos nosotros. Ahora fíjese que hay una recompensa de estar velando. Repito, velar, pues definitivamente que si lo vemos en lo literal, es mantenerse despierto, orando, pero si entendemos bien, no significa solo no dormir. Porque imagínense, si yo velo todos los días, una persona que pase sin dormir una semana, no sé cómo va a quedar. Sino que se refiere a estar atento, despierto espiritualmente, ¿verdad? Y fíjese que en Lucas capítulo 12, verso 37, dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Mire, qué galardón, qué premio más hermoso. En Lucas 12:37, a ti que te gusta anotar. ¿Por qué razón? Porque estamos velando delante del Señor.
Ya te lo expliqué bien. Ocupé bastante tiempo para decirte que velar no solo significa no dormir, sino estar atento. Entonces, amada familia de familias, hermano que me estás viendo, que me estás escuchando, aprendamos a velar. Amén. Aprendamos a velar en todo tiempo. Ok, quiero que veamos, porque estamos viendo cómo debemos estar los cristianos en este entorno que estamos viviendo. Entonces, primera de Juan capítulo 2 y verso 28 dice, y ahora hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Eso era lo que yo les decía. Que cuando él se manifieste y venga y que nos presentemos ante él, qué hermosos va a ser, pero que no nos alejemos avergonzados. Porque si este pasaje dice así, quiere decir que algunos, cuando él se manifieste y se presenten ante él, van a salir avergonzados. Y yo no quiero ser así. No quiero. ¿Por qué razón puede salir alguien avergonzado? Bueno, voy a poner un solo ejemplo. Aquel que se presentó, ¿verdad?, a las bodas, en el momento que se presentó, que estaba a punto de entrar a la boda, le dijeron, ¿y tú cómo entraste aquí si no tienes el vestido de boda? O sea que no estaba preparado, no tenía la vestimenta adecuada, no tenía su cobertura, no la reconoció. Tal vez sí tenía, pero aquí en la tierra nunca reconoció cobertura. Qué importante es entonces, hermano. Siéntete dichoso, siéntete bendecido, bienaventurado si tú tienes cobertura. Amén. Yo me siento bendecido porque yo tengo mi cobertura espiritual y mi cobertura ministerial, que es el apóstol Sergio Enríquez, que nos cubre. Entonces, primera de Juan capítulo 2 y verso 28, lo quiero leer una vez más. Y ahora, hijos, permaneced en él. Entonces, hermano, aquí, si nos damos cuenta, permanecer, esto nos habla entonces de resistir. Resistir. Pero ¿cómo podemos resistir nosotros? Solo estando llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermano, no podemos resistir en este entorno que vivimos si no estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados. Fíjese que esta palabra permanecer en el diccionario de la Real Academia Española, permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Mire, hermano, ¿sabe cómo es esto? Y le voy a poner un ejemplo. Durante la vida de un cristiano o de una persona en su primer amor, ¿verdad? Apocalipsis 2:5, ¿verdad? Cuando hay una persona que está en su primer amor, todo él sirve al Señor con valentía, con fuerza, con ánimo, sin cansancio, sin rezongar, sin alegar, sin decir por qué yo todo. No, está en su primer amor. Pero muchos, en lugar de permanecer en ese primer amor, conforme van caminando, conforme van en su vida cristiana, empiezan a menguar, no permanecen, no se quedan. Incluso algunos empiezan a ya no servirle al Señor, dejan de servirle, otros empiezan a dejar de caminar, dejar de avanzar, otros se empiezan a alejar del Señor. Incluso algunos se regresan al mundo y lamentablemente muchos mueren en el mundo así. Yo me recuerdo el caso de un joven al que nosotros le hablábamos mucho del evangelio, lo evangelizábamos, un hermano en Cristo, pero que él no se quería consagrar, tenía vicios que no quería dejar. Él decía, no, la gracia de Dios es suficiente. Y claro, la gracia de Dios es suficiente para nosotros, pero eso no quiere decir de que él va a dar por inocente al culpable. Y se le hablaba, hermano, se le hablaba, Dios mío, por favor, no. Yo dediqué buen tiempo de mi vida personal a hablarle, a buscarlo, a llamarlo, a tratar de jalarlo, ¿verdad? Que aunque no vivía en la colonia donde yo vivía, pero lo llamaba. Mire, no sé por qué el Señor me lo puso a hacerlo. Y nunca quería consagrarse, nunca quería dedicar su tiempo al Señor, nunca quería dedicar su vida a Él.
Entonces, un día se fue a la playa, porque como dicen que en la playa la vida es más sabrosa, ¿verdad? Pero en este tiempo de corona, no. Ay, Padre, reprendan el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, se ahogó. Y nunca encontraron su cuerpo. Y a mí me dolió mucho. Yo, a estas alturas, yo no puedo decir si él se perdió o se salvó, porque no sé. Yo quiero pensar de que en el último momento de agonía, el Señor tuvo misericordia de él. Según dice el Salmo 91, en esos últimos momentos llega el Señor, ¿verdad? Ahí usted lo puede ver, la parte final del Salmo 91. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos, amada iglesia? Permanecer en Él. Amén. Mira, que caiga un espíritu de temor de Jehová sobre la iglesia, sobre los hijos, para que ni siquiera piensen en dejar al Señor. Amén. Para que ni siquiera piensen en regresar, en caminar para atrás, sino que antes caiga un espíritu de temor de Jehová para que para que le sigan buscando a Él con todas sus fuerzas. Ahora, como te decía, entonces, esto de permanecer a mí me enseña de que entonces tenemos que aprender a resistir. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder resistir. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y esto es, no solo cuando yo hablé en lengua la primera vez y ya no más. No. Esto es todos los días. Buscar la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Busquemos la comunión con el Espíritu de Dios. Entonces, Santiago capítulo 4 y verso 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces vemos que el ataque va a ser frontal, el enemigo nos va a querer atacar así de frente, el enemigo se nos abalanza, pero hermano, con toda su potencia. Pero si nosotros sabemos resistir al enemigo, hermano, si nosotros ponemos en el nombre de Jesús nuestra esperanza y resistimos, el enemigo huye. Ahora nosotros, ¿qué necesitamos para poder resistir? Claro, ser llenos del Espíritu Santo, paciencia. Pero en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Puesta toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Amén. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la armadura del Señor, la armadura de Dios tiene diferentes partes, ¿verdad? El yelmo de la salvación, la espada de doble filo, que es la palabra, ¿verdad?, del Espíritu, el escudo de la fe, la coraza de justicia, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y muchos se quedan solo ahí, pero esas no son todas las partes que describen Efesios 6. Después dice, oren, intercedan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que agregarle? ¿Qué otras cosas hay que agregarle a la armadura? ¿Qué es parte de la armadura? Entonces, la oración y la intercesión. Ay, hermano. Ahora, cualquiera puede decir así: pastor, yo todos los días me pongo el yelmo de la salvación. Mire, ese creo que es la parte más fácil de poderse poner uno. Porque nosotros no hicimos nada para la salvación, más que creer en el Señor. Nada más. Entonces el yelmo lo que cubre es la cabeza, es decir, los pensamientos, ¿verdad? Muchos pierden la batalla en su propia mente y en su pensamiento. Son derrotados por pensamientos, ni siquiera por el enemigo, así en un ataque, en un combate, ¿verdad?, más frontal, sino que solamente le lanza un dardo y ya lo derribó. Y ya lo derrotó, ya lo capturó, ya lo esclavizó, solo con un pensamiento. Por eso es que debemos de ponernos el yelmo de la salvación, que protege nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos. Entonces, como les digo, esa es la más fácil, porque la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación es de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero en el momento en que dice, bueno, pongámonos la coraza de justicia,
La coraza, usted se recordará que nosotros, los humanos, ¿verdad? Tenemos órganos vitales, y a ver, ¿usted sabe cuál es el órgano más grande del cuerpo del ser humano? Muchos pensarán el cerebro o el corazón, el hígado, pero no, es la piel. La piel es el órgano más grande del ser humano. La piel está calificada como un órgano y es la más grande. Y esto nos habla de cobertura, de protección. Una vez más vemos que muchos no perciben, no reciben, no retienen las bendiciones simple y sencillamente porque no reconocen, no respetan ni obedecen las coberturas. Esto es bien importante. Yo aquí estoy hablando en este momentito como pura doctrina básica, ¿verdad? Pura doctrina básica, que nosotros tenemos que, si tú tienes tu pastor, siéntete dichoso, pero siéntete bienaventurado si lo reconoces como tu pastor, porque muchos solo tienen o conocen un pastor, pero no es su pastor. Yo les hablo ahora como su pastor. Siéntate dichoso. Yo me siento bendecido de poder ser su pastor, de aquellos que me reconocen como su pastor. Entonces, pero entonces dice la coraza de justicia, que entonces dentro de los órganos vitales se cubre el corazón, por eso se llama coraza. La coraza de justicia, el corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No hay cosa más engañosa que el hombre tenga que su propio corazón. Dice, ¿cómo podemos limpiar el corazón? ¿Verdad? Eso es, como les dije, ¿verdad? Vamos a preparar un tema de pizarrón acerca de cómo limpiar el corazón. Pero si notamos entonces la parte de la armadura es coraza de justicia. Fácil. Si tú eres justo en tus acciones, tienes puesta la parte de la armadura que se llama coraza. Si no eres justo en tus acciones, si no eres justo en tus pensamientos, si no eres justo en lo que haces, perdóname hermano, pero aunque te llames justo, no eres justo. Porque la justicia no es basado en lo que tú crees, sino realmente en lo que haces. Entonces quiere decir de que si tus acciones son justas, tienes esa parte de la armadura. Vaya, veamos otra, porque no les voy a hablar todas, pero a este punto creo que ya me entendiste. Si por ejemplo dice la espada de doble filo, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, pastor, yo tengo 10 Biblias así en mi librera, pero ¿cuántas de ellas las lees? ¿Cuántas de ellas las vives? Las estudias, las practicas. Manejas la sana doctrina, entiendes la sana doctrina, tienes sana doctrina, tienes de revelación de la palabra. Se te ha manifestado la palabra misma, que es el Señor. Porque si no vas a poder usar. Muchos no saben usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen doctrina, no saben doctrina. Eso es, mire, ¿sabe cómo es esto? Como yo les comentaba a los hermanos una vez en una escuela, esto es como aquel que no sabe usar la palabra de Dios, que no tiene doctrina, que no sabe, hermano, que tiene doctrinas de error, hermano. Es como aquel soldado que viene de regreso de la batalla y cuando lo ven entrar en la plaza, ¿verdad? Todos ahí lo ven, él viene todo cortado y ensangrentado, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y todos, ¡wow! ¡Qué recia estuvo la batalla! Pero vienes de regreso, quiere decir que ganaste. Cuéntanos cómo fueron esas heridas. No, porque cuando yo quería pegarle a alguien, yo mismo me cortaba y yo mismo me pegaba, pues, ¿verdad? Así pasa cuando hay alguien que no tiene, que no entiende la palabra, que no tiene doctrina. Hermano, la doctrina no es útil para salvarnos, pero el que no tiene una sana doctrina sí se puede torcer y perderse. Es tan importante. Entonces debemos de cuidar la sana doctrina. Como digo, ¿quién te enseña? ¿A quién estás escuchando? ¿De quién te estás alimentando? Hay que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado, más en este tiempo, porque muchos dicen, sí, yo estoy escuchando, estoy oyendo aquí, estoy oyendo allá, ¿verdad? Y a veces a su pastor ni lo escuchan. Bueno, eso ya es todo por el mismo precio, ¿verdad? No escuchan a su pastorcito. Entonces no puede ser. Amén. Pero bueno. Entonces debemos de aprender a tener sana doctrina. Entonces estamos hablando de que si nosotros debemos de permanecer. ¿Y cómo permanecemos? Ya vimos, resistiendo. Permanecemos poniéndonos la armadura del Señor. Pero ¿cómo sé que tengo la armadura? Te voy a decir uno más que este te va a gustar. Dice, las sandalias. Dice, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Ni evangelizas y eres más bravo que saber qué. Entonces, ¿cómo puedes tener el calzado? ¿Cómo puedes tener puesta esa parte de la armadura? Si tú dices que tienes puesta la armadura del Señor, las sandalias del evangelio, es porque tú a todos les estás hablando del Señor. Mira, acéptalo, reconócelo, Cristo te ama, Él te puede ayudar. Y sobre todo es de que tienes paz en tu corazón. Pero no quiere decir que solo tú tienes esa paz y te estás peleando con medio mundo. No. Aquel que tiene paz, la paz de Cristo, la paz que Cristo da, ese no se mantiene en pleitos con los demás. No se mantiene peleando con todos. Entonces no tiene las sandalias. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender entonces? Para decir que permanecemos en Cristo es porque realmente tenemos cada una de las partes de la armadura bien puestas. No solo porque digo, sí, yo me la voy a poner aquí, ya la tengo, por la fe. Pero no, y si eres bravo, te vives peleando con todos. Cada quien sabe cómo vive, cada quien sabe cómo actúa delante del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que estar los cristianos? Permaneciendo en Cristo. Es decir, resistamos, busquemos la llenura del Espíritu Santo que nos va a ayudar, hermano, a permanecer. Quiero que veamos uno más, fíjese. ¿Cómo debemos estar los cristianos? Creyendo a las promesas de Dios. Usted sabe que en este tiempo muchos ya no creen las promesas de Dios. Y me refiero a los hijos de Dios. Oh, sí, las promesas, sí. Qué bonitas, sí, pero no las cree para él. No tiene fe. Ha sido dañado en su fe. Ha sido dañada en su fe, por eso es que no cree. No, yo siempre trato, pero nunca hay un cambio, no puedo, no se puede. Te dañaron en la fe. Pero si empiezas a escuchar palabra, alimentarte sanamente con la palabra correcta, la doctrina correcta, se te va a ir sanando y tu fe va a empezar a crecer. Entonces mira cómo dice Apocalipsis 22:20. Este es un verso que me gusta mucho. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Entonces aquí el apóstol Juan, hermano, está viendo al Señor y el Señor le dice, sí, vengo pronto. Aleluya. Entonces él le contesta, sí, amén, ven, Señor Jesús. Él lo estaba viendo. Ay, hermano. Oh, en el nombre de Jesús. Qué precioso va a ser ese día cuando nos podamos encontrar cara a cara con Él. Amén. Pero entonces tenemos que creer a las promesas del Señor. Mire, si nuestro amado Señor Jesucristo cumplió exactamente su cita hace más de 2000 años, pero puntualmente nació, creció, estuvo en su ministerio haciendo bienes al pueblo, como decía la profecía, ¿verdad? Isaías 53 dice que fue un hombre de dolores, experimentado en el quebranto. Por sus llagas fuimos curados, hermano. Él se entregó. Si vino puntualmente a su cita hace 2000 años, hermano, Él regresa puntualmente también a su cita para recoger a su iglesia. Pero esa es una promesa que el Señor dio. Aquí Él está diciendo, sí, vengo pronto.
Amén. Vengo pronto. El Señor te dice, vengo Señor. pronto. Amén. Entonces, esa es una promesa que nosotros tenemos que creer y tenemos que disfrutar, decir, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Por eso cuando participamos en la mesa del Señor por medio de la Santa Cena, ¿verdad? Ustedes saben que en la antigüedad, y creo que todavía en Israel, en algunos lugares está esta tradición. Fíjese que este domingo es, ¿verdad? Y desde ya prepara tu mesa de Santa Cena para este domingo que viene. Pero entonces hay una tradición que yo se las he dicho y quiero volvérselas a comentar para que se les refresque en su mente, en su corazón, de que el novio va con toda su familia a la casa de la novia, ¿verdad? Como para sellar el compromiso de boda, pero le lleva pan y vino. Lleva pan y vino. Y entonces delante las dos familias se ponen ellos uno frente al otro y el novio le da el pan y el vino. Y si la novia lo recibe, se lo come y lo bebe, le está diciendo sin palabras, le está diciendo, me quiero casar contigo. Eso es una figura preciosísima. Por eso es de que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, nunca debemos decirle al Señor, no, es que hoy pequé, hoy hice tal cosa. No, mejor ponte a cuentas, pide perdón y participa. Límpiate, conságrate. Muchos no participan pues porque no solo no se quieren limpiar, sino que no se quieren consagrar, quieren seguir en el pecado. Entonces, lo mismo pasa el día de hoy. Y lo más terrible es de que dice la Escritura que el Señor Jesús dijo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, que es el pan y el vino, dice, yo no lo voy a resucitar. Entonces, hermano, quiere decir de que no debemos dejar de participar de la mesa del Señor. Este domingo prepárate en familia para participar de la mesa del Señor. Entonces, vemos acá, perdón, creer a las promesas. El Hijo de Dios tiene que estar constantemente creyendo las promesas, creyendo las promesas. La Biblia dice, bueno, los estudiosos dicen que hay, aunque yo creo que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una promesa para los hijos de Dios. Pero más o menos los estudiosos dicen que hay entre 3,000 a 3,400 promesas en la Biblia. ¿Cuántas de esas promesas nosotros hemos hecho nuestras y las creemos y las atesoramos? Esta es una de ellas. Vengo pronto. Entonces, si nosotros creemos que esta palabra se va a cumplir, que esta promesa se va a cumplir, entonces lo que tiene que estar haciendo uno que crea las promesas es que se está consagrando, se está limpiando para que cuando el Señor venga, hermano, no tengamos mancha alguna que nos impida irnos con Él. Ahora, fíjese que entonces, si el Señor cumplió en venir exactamente y puntualmente, Él lo va a hacer también en esta ocasión cuando venga por su pueblo. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es estarnos preparando. Fíjese que Romanos capítulo 3 y verso número 4 dice, de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Por qué puse este verso yo aquí? Porque la palabra de Dios es veraz. Las promesas del Señor son verdad y se van a cumplir. Todo lo que Dios dice va a pasar. Por eso dice, sea solo Dios veraz y el hombre mentiroso. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza y creemos las promesas, de seguro, amado hermano, que nos estamos guardando, nos estamos consagrando, porque queremos ser primicia e irnos con el Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros más que creer? Entonces te he hablado, nosotros tenemos que velar, tenemos que permanecer
y tenemos que creer. Amén. 3 cosas, hermano. Claro, hay muchas más, pero te dije 3 cosas, hermano, que pueden marcar la diferencia entre irnos en el turno de honor o que se queden en el turno de horror. La diferencia la va a hacer el que lo hace, ¿verdad? Entonces, la diferencia la pones tú. La diferencia es qué quieres tú. ¿Qué deseas tú, amado? De verdad que a estas alturas del partido, ¿qué desea la iglesia de Jesucristo? Pero ya no pensamos tan en general, porque a veces pensamos así, sí, la iglesia de Jesucristo es bastante. ¿Qué piensas tú? ¿Qué quieres tú? Tú que tienes ahí tu esposo, tu esposa o tus hijos, pregúntale, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque de eso va a depender, ¿turno de honor o turno de horror? Amén. Entonces, quiero concluir diciéndote que Cristo viene Amén. pronto. Señor. Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Romanos 13:11 dice, y haced todo esto. ¿Qué todo esto? Bueno, todo esto que hablamos desde el principio, desde hace 5 temas, desde hace 5 horas que estamos hablando de esto, ¿verdad? Si lo queremos ver así, 5 horas atrás. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Fíjese que entonces aquí, aparte de conocer el tiempo que estamos viviendo, tenemos que estar despiertos. Pregúntale a tu hermano, ¿estás despierto? Despiértate. La Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Le estaba hablando a uno que era cristiano, le estaba hablando a uno que estaba vivo, pero que estaba entre los muertos. Y le estaba hablando a uno que tenía que estar despierto, pero que estaba dormido. Ay, hermano, 3 cosas. Así hay muchos en el pueblo de Dios. Dormidos, están entre muertos. Ay, Padre Santo. Y teniendo luz, no tienen luz, no brillan. Pero fíjese, entonces debemos de conocer el tiempo. Romanos capítulo 13 y verso 12, que es el verso que sigue a este que estamos leyendo. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz. Entonces quiere decir, como sabemos que la noche está avanzada, ¿cómo nos estamos vistiendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Solo alguien que está despierto, hermano. Solo alguien que está despierto, que está atento, tiene puestas las armas de la luz para no estar en tinieblas. Para no estar en tinieblas. Ahora, las tinieblas significan muchas cosas. Obviamente, oscuridad significa pecado, pero también significa falta de conocimiento. Las tinieblas también significa, lo podemos enfocar desde el punto de vista negativo espiritual, es decir, demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, ataques demoníacos. Pero también lo podemos ver las tinieblas como ignorancia. Ignorancia. Entonces dice la Biblia, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por falta de conocimiento mi pueblo es llevado cautivo. Otras versiones dice por ignorancia. Otras versiones más fuertes dice por ignorante mi pueblo es llevado cautivo. Entonces, pero esto le pasa a alguien que está en tinieblas. También dice la Escritura en referencia a las tinieblas. El que no ama a su hermano está en tinieblas. Hay tanto que hablar acerca de las tinieblas, porque a veces pensamos que solo apagaron la luz y quedó todo en tinieblas. Eso solo es una cosa. Pero entonces, vistámonos las armas de luz. Esta expresión me gusta porque da a entender 2 cosas. Uno, que los hijos de Dios tenemos armas de luz, espadas de luz. Porque que tenemos espadas de luz. Amén. Pero también nos está diciendo a nosotros, los hijos de Dios, tú hermano, tu hermana, eres un arma de luz en las manos de Dios. Amén. En sus manos. Aleluya. Entonces,
Entonces aquí, ¿cómo nosotros tenemos que estar conociendo el tiempo? Pero también tenemos que estar despiertos. Y fíjese que esta palabra despiertos, voy a empezar con la palabra conocimiento. La palabra conocimiento en este verso se dice eido. Y fíjese que esta palabra significa plenitud de conocimiento. Plenitud de conocimiento. Qué interesante esta palabra. Porque entonces quiere decir de que en realidad el Espíritu Santo le va a dar una plenitud de conocimiento del tiempo que estamos viviendo. Hay otra palabra que también se dice conocimiento, es ginosco. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre ginosco y esta palabra eido? La diferencia es que ginosco, el término, la palabra en general significa progreso en el conocimiento. Progreso en el conocimiento, es decir, va progresando en el conocimiento, va adquiriendo el conocimiento, mientras que eido significa plenitud de conocimiento, es decir, conocimiento pleno, total. Aleluya. Entonces quiere decir de que nosotros, hermano, nosotros debemos de anhelar este tipo de conocimiento, y solo lo logramos si nosotros, hermano, nos metemos con el Señor, le pedimos al Espíritu Santo. Vaya, y aquí despertar, no lo puse pues porque es una palabra que en el griego se dice egeiro. Y egeiro significa despertar, levantarse, resucitar, entender. Qué impresionante. Entonces hay muchos que están dormidos, que hay que resucitarlos para que entiendan. Dios quiera, amado hermano, amada familia de familias, que antes de que Cristo venga, aquellos que están dormidos puedan ser levantados antes de que Cristo venga, para que entiendan el tiempo y cuando Él se manifieste no salgamos avergonzados. Porque, mire, el Señor viene, estemos o no estemos preparados. Qué triste sería que pudiéndonos preparar hoy, perdamos el tiempo. Yo creo que ya no es momento de perder el tiempo, iglesia. Amado hermano, líder encargado de departamentos, equipos de trabajo, ovejas, pueblo en general, amigos que nos ven, hermanos en Cristo, consiervos, ya no es tiempo de perderlo, porque Cristo viene. Y Él viene, estemos o no estemos preparados. Pero todavía nos está dando esta cápsula de tiempo como para que nosotros nos podamos escudriñar y decir, Señor, te necesito. La fidelidad del Señor alcanza hasta los cielos, dice. La fidelidad del Señor, hermano, nunca se termina. Entonces, ¿por qué no hacemos una oración poniendo nuestro corazón y viendo la fidelidad del Señor? La Biblia dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él siempre permanece fiel. Entonces, hemos hablado por espacio de 5 temas, 5 horas, pero quiero llegar a esta conclusión. Cristo viene pronto. ¿Conoces el tiempo? ¿Estás dormido? Es tiempo de que te despiertes, pero que te despiertes a la realidad que estamos viviendo. Despiértate a la realidad de que Cristo viene, y si no estás preparado, te vas a quedar a la tribulación, a la gran tribulación. Ahora, si te estás preparando, despierta, hermano, sigue velando, entendiendo la realidad de que un día le vas a ver cara a Él. Pero, ¿por qué no hacemos una oración? Nosotros aquí y ustedes allá, y nos ponemos en común acuerdo de pedirle al Señor, Señor, yo quiero estar listo, quiero estar preparado. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te suplico que veas a tu pueblo ahí en sus casas, Señor, que esta palabra que compartimos el día de hoy pudo haber quedado sembrada en sus corazones, pero te pido que dé fruto abundante a tiempo, Señor, que produzca el 100 por 1, Señor. Te suplico, Padre, que quites todo desánimo, todo adormecimiento, Señor, toda modorra espiritual, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el tiempo. Padre,
Padre, que sepamos velar verdaderamente, espiritualmente delante de ti, que podamos desechar toda obra de la carne, Señor, y que podamos buscar de tu Espíritu Santo. Yo te pido por tu pueblo como pastor de ellos, Señor. Yo te pido por cada uno, por cada familia, cada hombre, mujer, jóvenes, niños, Señor, bebés. Yo te suplico que los guardes, Señor, que los cubras con tu sangre preciosa, aquellos que salen a sus trabajos, Señor. Te suplico que un manto de tu sangre les cubra, Señor. Por favor, hazles entender el tiempo que estamos viviendo, Señor, para que, Señor, caiga sobre tu pueblo un espíritu, Señor, de consagración. Oh, Prakandarama Soreba y Cambraías Torema. En el nombre de Jesús, un espíritu de consagración, de santidad, Señor, para que se esté preparando tu pueblo, que nos estemos preparando para ese encuentro contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén, aleluya. Siento una presencia tan bonita del Señor. Aquí tenemos algunas peticiones. Dice, orar por Edgar Pineda. Lo pasaron a cuidados intensivos por neumonía. Él está en Bogotá, Colombia. Vamos a orar por él. Vamos a pedir siempre por nuestra hermana Cookie Hernández para que salga victoriosa. Por la hermana Minerva, que el Señor haga la obra de sanidad en su vida. Ella es hermana de nuestra hermana Verónica Ortiz. La familia Oliveros de León por salud. Aurora Ramírez. Hoy dice aquí por un ultrasonido y que todo salga bien. Por Luis Molina, tiene un dolor en su abdomen muy fuerte y está en el hospital. Vamos a orar entonces por el hermano Luisito también. Miren, yo creo que cuando hay un pueblo que se une, se mueve la mano de Dios poderosamente. Así es de que ya escuchó los nombres: Edgar Pineda, Cookie Hernández, Minerva, familia Oliveros de León, Aurora Ramírez y Luis Molina. Pongamos, ¿sí? Pongamos nuestra... Voy a poner mis manos acá, pero yo le invito, hermano, para que nos unamos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que están acá en esta lista. Yo te suplico que conforme a tu gracia y a tu misericordia, sanes, Señor. Enviamos una palabra de sanidad sobre sus cuerpos, sobre sus organismos, que desaparezca todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad. Sácalos de donde están, Señor, del intensivo, del hospital. Sanos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Hasta allá donde están, Señor, también por el papá de mi hermana Fabiola, Señor, que se recupere al 100%, Señor. Por cada uno te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que te glorifiques tú, Señor, que podamos escuchar los testimonios de las cosas grandes que estás haciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves y que al escuchar todo esto quieres ser parte de la familia de Dios, pero no sabes cómo. Quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo y que le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón. Te confieso como el Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy empiezas a ser parte de la familia de Dios. Ya no eres extranjero ni advenedizo, sino parte de la familia del Señor. Y queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por la situación que se está viviendo,
nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo. Yo te invito para que las visites. Visita nuestra página web, nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos, en la página web tenemos nuestra radio 24 horas, tenemos actividades para niños, para jóvenes, tenemos la videoteca, tenemos, tenemos cosas muy, muy bonitas en la página. Yo te invito para que seas parte de esa familia virtual y que visites nuestras redes sociales, ¿verdad? No me resta más que invitarte para que el día de mañana, en punto de las 7:30 de la noche, tengamos este contacto una vez más en nuestro culto virtual. Y te bendigo en el nombre de Jesús y anhelamos escuchar los testimonios de las cosas preciosas que el Señor está haciendo contigo y en tu casa. Así es de que no me resta más que bendecirte y despedirme de ti como siempre lo hago. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.